La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Padre bueno y santo, gracias te damos en esta hora. Te venimos agradecidos por tu inmensa bondad. Santo y alabado Dios, agradecidos estamos porque eres bueno, eres digno de suprema adoración. Eres un Dios alto y sublime. En nosotros, tu pueblo, Señor, tus pequeños, estamos para obedecerte, para hacer tu voluntad, Dios Altísimo. Gracias. Muchas gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor Dios Altísimo, Padre bueno y justo. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que harás en nuestra vida. Gracias por esta hora que nos tienes en tu presencia para darnos tu palabra de vida. Gracias, Señor. Háblanos y aconséjanos por el Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 15, versos del 1 al 5. Juan capítulo 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito Dios. Pueden ponerse cómodos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La importancia de la sujeción. Primeramente debemos entender que Dios Todopoderoso tiene todo bajo control. Toda la creación ha sido creada en un orden, en una armonía perfecta. Y también Dios ha dado leyes y normas para que todo sea armonioso, todo sea perfecto. Por eso es que Dios regula y mantiene todas las cosas en un perfecto orden y armonía por su palabra, lo cual conocemos como los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Por eso hay que sujetarnos y obedecer a los mandamientos de Dios para estar en el diseño, en el plan, el propósito de Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el centro del hogar. Por eso es que Jesucristo es también el centro de la creación. Es el primogénito, en todo tiene la preeminencia. Por eso vemos que como iglesia tenemos que sujetarnos a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la raíz principal. Nosotros somos apenas ramas, y si no estamos unidos a Él, nos perdemos. Toda persona que no se sujeta se pierde, se condena, se muere, se echa a perder por completo. Los únicos que se salvan son los que saben sujetarse. Por eso lo contrario a la sujeción es la desobediencia, la rebeldía y muchas otras cosas como la insensatez, la ignorancia, la dejadez, la irresponsabilidad, la simpleza, la torpeza de no conocer a Dios y a sus mandamientos,
es que le lleva a vivir a su manera. Entonces la sujeción es para los hijos de Dios. La sujeción está establecida para todo el pueblo de Dios que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser dóciles y obedientes a la voluntad de Dios siempre. El Señor mismo Jesucristo es el ejemplo. Cuando Él era niño, Él vivía sujeto, dice la palabra, a sus padres, sujeto a todo el orden que está establecido, tanto natural como espiritual. Por eso vemos en Lucas 2, versos 51, dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que Jesucristo desde niño se sujetó en obediencia a sus padres, sobre todo a su Padre Celestial. Y por eso que Él se llenó de gracia y de sabiduría, porque la sujeción también es por temor a Dios. Toda persona que teme a Dios se somete a su palabra. La sujeción que Dios establece es por respeto, por amor, no es por temor, no es impuesta a la fuerza, sino la sujeción de todo el pueblo de Dios es por amor, considerando, reconociendo a la autoridad superior. Por eso la sujeción es a la autoridad superior, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por excelencia, y también a los ministerios según el orden jerárquico: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios todo lo ha establecido en un orden maravilloso. La Biblia dice que el pueblo de Dios es como un ejército en orden. Por eso la sujeción también nos lleva a la unidad perfecta y al orden divino. Por eso toda persona tenemos que saber nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo y ahí funcionar en armonía, en orden, en sujeción. También dice en Mateo 11, verso 29, el mismo Señor Jesucristo que nos da ejemplo, dice en Mateo 11, versos 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice: llevad mi yugo. Llevar su yugo significa guardar sus mandamientos. Toda persona que conoce los mandamientos y los obedece, los pone por obra, sabe sujetarse. Y toda persona que no estudia la palabra, que no la conoce, no la puede guardar. No puede sujetarse a Dios una persona que no ama la palabra, que no la lee, que no la obedece. La sujeción es prácticamente obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso se necesita obedecer antes que nada, saber obedecer. Y para tener que obedecer hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla para poderla poner por obra. En el libro de 1 Corintios 11, versos 3 dice también: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos el orden de sujeción. Primero es Dios el Padre. Segundo, Jesucristo. Tercero, el hombre. Cuarto, la mujer. Podemos decir quinto, los hijos. Todo está en un orden. Y por eso es, hermanos, que hay que considerar dónde Dios nos ha puesto y cómo debemos de funcionar. 1 Corintios 11, versos 11 y 12. Vamos a ver, dice:
Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entendemos que el hombre y la mujer somos iguales ante Dios como personas, pero por funcionamiento y por respeto es que estamos en un orden. Por eso la mujer se somete, no por temor, sino por respeto y también por amor. Las cosas de Dios se hacen por respeto, por amor, por honra, y no por temor, ni por obligación, ni por maltrato. Por eso el orden de Dios no es para abusar de nadie. La autoridad de Dios no abusa, sino que establece la justicia, establece la armonía, la perfección. Por eso es que los mandamientos de Dios son los que mantienen el orden y la armonía total. Cuando dice la Escritura que la mujer debe callar, no se trata de que no hable, sino de que aprenda a ser prudente en los momentos difíciles, porque hay momentos en que la mujer puede promover un conflicto. Por eso dice también en 1 de Pedro 3, versos 1 y 2, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vemos que todo tiene un propósito, un sentido de honra, de buen testimonio, de buen comportamiento, porque Dios nos ha puesto a todos para honrarnos unos a otros, para valorarnos y no para despreciarnos. Por eso es un enorme privilegio y gran placer obedecer a un verdadero hijo de Dios o siervo de Dios. No hay nada de malo en la obediencia, en la sujeción. Más bien, hay muchas cosas, muchos beneficios y resultados favorables. Por eso la sujeción no humilla ni maltrata a nadie, sino al contrario. Es para honrarnos a todos y estar todos en el debido respeto, honra y cuidado que se merecen. Por eso es importante considerar en todo sentido la palabra de Dios. Por eso también dice primera de Corintios 16, versos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Vemos que siempre nosotros nos debemos de sujetar a personas ejemplares, a personas serviciales. Tenemos que sujetarnos a todas las personas que nos dan ejemplo y buen testimonio, porque eso es correcto. La sujeción siempre es a los superiores, a los que muestran ser las mejores personas. Entonces necesitamos espíritu de obediencia y fidelidad a los superiores, por amor a Dios. Necesitamos reconocer la autoridad de Dios, pues la sujeción es para los sabios y entendidos, para aquellos que aman la salvación de sus almas. Por esto, en sometimiento voluntario y en mansedumbre, nos sometemos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando todos sus mandamientos. Entonces es importante entender, por eso también dice la Escritura para los hermanos creyentes en la iglesia, Hebreos 13, versos 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Las ovejas o creyentes que se sujetan a sus pastores están seguros, están en bendición, están con temor de Dios y con sabiduría de Dios, para poder llegar a crecer y a ser útiles para el reino de Dios. Por eso es importante
que toda la iglesia nos sujetemos a la palabra de Dios, porque esta es una de las señales de la novia del Cordero. La iglesia fiel y verdadera es una iglesia sujeta a Dios, no al mundo, no a la carne, no a la vanidad o a la mentira, sino solamente a la santidad, a la pureza, a la verdad, a la justicia de Dios. Por eso es importante, hermanos, saber que la sujeción es según el modelo de Cristo y es para la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2 seguimos viendo algunos pasajes, el verso del 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sabemos que Jesucristo se sujetó hasta lo sumo, y por eso es que también Dios lo exaltó, dando a entender que toda persona que se sujeta va a ser exaltada. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta, se revela, se llena de orgullo, de vanidad, solamente es para su desgracia, para su caída. Nosotros tenemos que aprender a tomar los mejores ejemplos, no los peores, sino los mejores, porque somos puestos para hacer luz al mundo. Estamos en este mundo para dar testimonio y ejemplo a toda la gente. Por eso también dice en Efesios 5, verso 21 al 25: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo es para honra, para armonía, para justicia, para felicidad, porque todas las cosas Dios lo ha hecho con el propósito de que sea glorificado, de que Él sea glorificado en todos y todos podamos ser glorificados también en Él. Por eso la sujeción es una honra, es una tremenda honra para todos los que conocen a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios y quieren permanecer para siempre en honra, en bendición, en victoria. Primera de Pedro 2 también vemos el verso del 13 al 17. Por causa del Señor sométase a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así es, hermanos, todo lo que Dios manda es justo, es correcto. Aun cuando estamos en un mundo, en un tiempo muy difícil, porque todas las cosas están variando, están cambiando. En estos últimos días las cosas se están poniendo muy feas porque estamos en los últimos días. Pero mientras que todavía estemos en este mundo, estamos en sujeción a la palabra. Por eso dice también Romanos 13, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bendito sea Dios. Vemos, hermanos, que las autoridades son para poner orden y disciplinar a los malhechores. Las autoridades no son tanto para los creyentes, sino para la gente mala, para mantener el orden, el control. Para nosotros los creyentes tenemos las autoridades espirituales, tenemos la palabra de Dios, pero por eso no vamos a tampoco a ir contra las autoridades naturales, porque eso no tiene que ver con las cosas de Dios. Más bien, de cierto modo, contribuyen al orden, a la disciplina, a la seguridad. Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que Dios nos ha llamado para ser ejemplo de vida y aún para sufrir por causa de Cristo, y no para hacer problemas, ni rebeldías, ni ser como algunas personas que no temen a Dios ni a nadie. Nosotros tememos a Dios y también respetamos y honramos a todos. También dice la Escritura, por eso mismo vemos en Santiago capítulo 4 versos del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y orad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito Dios. Tenemos que humillarnos, arrepentirnos, someternos a su palabra en humillación, arrepentimiento, para que Él nos enseñe, nos ayude a ser obedientes, justos, y en su tiempo nos exalte, porque todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Dios nada lo hace por hacer, todo lo hace con un propósito santo, glorioso, precioso. Por eso también dice en 1 de Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea Dios. Da cuenta que la humildad va de la mano con la sujeción y la obediencia, y por eso es que tenemos que dejar la soberbia, el orgullo, la rebeldía, la vanidad, y someternos a Dios, porque es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos conceda su gracia, su misericordia en su oportuno socorro. Por eso, hermanos, estamos llamados a aprender a obedecer, a seguir los pasos de Jesucristo nuestro Señor, con la voluntad y mansedumbre que corresponde a nuestro buen Dios, porque Él no se equivoca, porque Él nos ama, porque Él tiene planes maravillosos para sus hijos amados, obedientes. Por eso también, como beneficio de la sujeción, vemos que son muchos. Entre ellos, nosotros como hijos obedientes, sujetos a Dios, tenemos primeramente como bendición la ventaja de ser salvos, alcanzar la salvación de nuestra alma, que trae también la seguridad y confianza en el porvenir. La sujeción también nos trae autoridad, nos trae orden, disciplina, armonía, nos trae bendición. Cuando nosotros nos sujetamos, tenemos bendición, tenemos prosperidad. Por eso dice en Hebreos 10 versos 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Por eso hay que permanecer en sujeción, en unidad, que tenemos promesas grandes, preciosísimas, dice la Escritura.
También la sujeción nos trae honra, gloria y transformación, porque cuando el Señor venga vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en nuevas criaturas glorificadas, perfectas y gloriosas para siempre. Por eso es una tremenda bendición ser sujetos a la voluntad de Dios. Y más aún, la sujeción nos lleva a prepararnos para las bodas del Cordero. Por eso, hermanos, la sujeción es para los hijos de Dios y nosotros tenemos que amar la sujeción, buscar de someternos a Dios, de humillarnos ante Dios, porque es lo mejor que podemos hacer como hijos amados de Dios. Entonces vamos a dar gracias al Señor nuestro Dios Todopoderoso y vamos a pedirle que nos ayude a someternos en sujeción, en obediencia a sus maravillosos consejos. Oremos. Padre Santo y bueno, gracias por darnos tu palabra maravillosa. En esta hora rogamos, Señor, que nos concedas obediencia y sujeción a tu palabra. Nos ayudes a amarte, Señor, con hechos, guardando tus mandamientos cada día. Ayúdanos, Señor, a someternos también a todos nuestros superiores. Y pedimos por cada uno de tus criaturas, Señor, que nos concedas humildad, obediencia. Nos concedas, Señor Altísimo, aprender de tu Hijo amado Jesucristo. Nos ha enseñado a vivir en mansedumbre, en obediencia, en humildad. Gracias, Dios Altísimo, por tu amor maravilloso. Gracias por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.